tardes, República Dominicana. Desahógate RD, desde las 5 hasta las 7 de la noche. Mi nombre es Jesús Geraldo Martínez, tu consultor financiero. Y hoy tenemos un interesante programa. Vamos a hablar del discurso del presidente, de la visita del presidente Luis Abinader a Uruguay, de la situación de Zelensky y Donald Trump. Queremos escuchar qué opina la gente, qué opina las personas que nos siguen en Sol 106.5 FM todos los sábados de 5 a 7 sobre el discurso del presidente, si cumplió con sus expectativas, si se corresponde con la realidad, qué nivel de satisfacción tienen. Muy buenas tardes, Vianelo, ¿cómo estás? Saludos Jesús Geraldo, a Grisel, que la próxima semana estará otra vez con nosotros. Jesús, ese tema que estábamos escuchando ahí se llama Amor Bonito, de la cantautora Natalie Jacín, cantautora dominicana. Quisimos pedir que Rommel nos colocara ese tema, porque para mucha gente el merengue está en crisis. No. El merengue no está en crisis. Aquí hay muchachas y muchachos muy buenos. Mira, por ejemplo, Bad Bunny, que tocaba reggaetón y eso. A los amigos que nos siguen en la radio, seguirnos por YouTube, por Sol 105 Plus, los teléfonos de cabina 809-540-1065 y desde los Estados Unidos sin cargo el 1-833-610-1065 y a través de nuestras redes sociales Desahógate RD, Desahógate, Twitter, Facebook, Instagram, y nuestra gente de Santiago pueden seguirnos por la 92.1, el Sur 106.7, Samaná 88.5, el Este 94.7. No sé si tenemos al Cherry Production en cabina, si no vamos a darle la bienvenida al Cherry Production, el capitán de la Radio Latina en Barcelona, España. Bienvenido, Cherry Production. Buenas tardes, República Dominicana, buenas noches. Hoy estamos en carnaval, como lo dijimos el día pasado, 181 aniversario que se cumple hoy de nuestra independencia. Y estamos celebrándola, aunque se cumplió antes, 27, pero hoy se está celebrando aquí en España. En la gran mayoría de las ciudades, las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y otras ciudades, algunas no tan destacadas y tan preparadas como para salir a la calle, pero se están haciendo en algunos locales, en algunos eventos locales cerrados, locales de fiesta, de eventos. Ahí se está celebrando nuestro carnaval, llevando o trayendo un trocito de nuestra tierra aquí a lo que es Europa. Esto es parte de lo que se está dando en el día de hoy. También así está de visita por acá, por Europa, por España. Está de visita el líder del PRM, como lo es el doctor Guido Gómez Mazara. Uno de los líderes. Uno de los líderes, sí, así mismo, bien buena corrección. Quien está hoy presentando su libro, Transición electoral desde el 1966 al 1996, o sea, 30 años, tomo 1. Esto es en la calle Concordia número 6 en Vallecas, Madrid. Desde las 5 de la tarde, hoy se estuvo presentando el libro, a algunos compañeros están dando la cita también en los encuentros, una cena, y están participando algunos compañeros que están en la zona. Bueno, nuestro saludo al presidente del Indotel que está por Madrid, que ojalá aproveche para que siga impulsando su proyecto presidencial 2028, porque él es ahora mismo uno de los que está en la carrera por la presidencia de la República. Así es.
Se han dado algunos casos por acá, pero son puntos como estuve comentando la semana pasada. Tenemos una situación en Madrid y en Barcelona con las pandillas o las bandas callejeras, como le pueden llamar. Hay unos jóvenes que están detenidos, hay otros que no están identificados, la cual algunos están en secreto de sumario, pero se está trabajando o se está combatiendo fuertemente la Guardia Civil y la Policía Nacional, también así como la Policía Municipal está combatiendo bastante ese flagelo de la delincuencia. Eh, Normalmente están los Latin King y la Dominican Don't Play. Bien. Cheri, ¿y qué piensa la comunidad europea, sobre todo los españoles, de ese aporte que ha hecho el gobierno de España de 1.000 millones de euros a la causa de Ucrania en esta semana de ese anuncio? Sí, aquí hay un revuelo, tanto con el gobierno lo ha visto bien, la parte del gobierno, pero la oposición dice que esto ha sido como un golpe bajo, especialmente a lo que se está ventilando por los Estados Unidos con Donald Trump, porque se ha dicho también aquí como que Zelensky estaba en desacuerdo de lo que se estaba haciendo. Entonces, como hay unos conflictos que son entre Donald Trump y el presidente de España, hay algunos conflictos, como ustedes vieron ya en los días pasados, que no se le invitó. En una situación que se vieron también como que le dejó la mano extendida y todo eso por la situación que tiene España con los Estados, la posición que tiene España con los Estados Unidos. Y no podemos obviar que el presidente de España es el presidente que tiene, como te digo, mejor puntuación de aquí de Europa. Entonces, son situaciones que se están dando, pero son dos fuerzas que se están prácticamente o deben de sentarse, tanto como la Unión Europea como la de los Estados Unidos, ya con el nuevo mandato del presidente Donald Trump. Bueno, Cheri, pues te damos las gracias por tu participación en el programa y cuando, Romer, vamos a una pausa y cuando regresemos venimos contigo, Vianero, y contigo, José Alfredo Guerrero. Adelante con la pausa, Romer. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Megan Group, para el mantenimiento y reparación de tu vehículo, tiene todo. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, Desahógate RD será tu mejor aliado. Desahógate, desahógate, desahógate RD. Desahógate. Y aquí con nuestro amigo José Alfredo Guerrero, que se ha integrado al equipo, parte del staff de Desahógate todos los sábados. Bienvenido, José Alfredo. Gracias, Gerardo. Gracias, Luz. Bueno, Vianelo Perdomo, ¿qué nos traes hoy, sábado? Bueno, gracias, Jesús. Bienvenido, José Alfredo. Jesús, la gente estaba comentando de ayer para acá, de este viernes para acá, la abrupta salida de Casa Blanca, del despacho Oval primero, después de la Casa Blanca, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien estaba conversando con Donald Trump sobre una posible salida a la crisis que hay entre Ucrania y Rusia. Cuando Donald Trump ganó las elecciones, aquí donde estamos sentados, nosotros advertimos que iba a venir un cambio completo de la política demócrata frente a la política internacional, sobre todo porque conocemos cómo se comporta Donald Trump. Y así ha sido, así ha sido. No veo en el panorama así un posible árbitro para una solución a la crisis de Ucrania y Rusia. En la Unión Europea, por ejemplo, la mayoría de los presidentes de la Unión Europea respaldan a Zelensky. Eso se veía venir. Muchos quieren llamarle invasión a lo que está pasando en Ucrania. Yo digo que es un conflicto entre las naciones.
Y difícilmente, muy difícilmente, se vislumbre una solución a esa crisis por el momento. Habrá que esperar a ver si alguien dice qué pasó ahí adentro, en el Salón Oval. Bueno, lo que se pasó ahí adentro se vio. No sé si tú lo viste, José Alfredo. 40 minutos, sí. No hubo acuerdo en Casablanca. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa. La verdad es que desde un principio Donald Trump ha estado del lado de Rusia. Unas relaciones extrañas por la característica ideológica tanto de Vladimir Putin como de Donald Trump, completamente dispares, pero ahora unidos. Porque a veces la causa nos une a algunos de nuestros líderes. Y a propósito de líderes, nuestro presidente, Luis Abinader, está en Uruguay. Allá se está juramentando la tarde de este sábado el nuevo presidente de allá, Yamandu Orsi. Yamandu Orsi es de la zona rural, hijo de un agricultor y una costurera. Parece que está de moda decir izquierdista. Es el tercer presidente de izquierda que va a tener Uruguay. 1985, después de la dictadura que hubo allí Tabaré Vázquez. Después, por 2 periodos, el amigo José Mujica, que dicho sea de paso, fue José Mujica quien se tiró a Yamandú arriba, pues dijo que aunque sea lo último que iba a hacer, iba a asumir la campaña electoral de la izquierda, porque la izquierda tenía que volver al poder en Uruguay, y así ha sido. Vamos a ver ahora qué nos espera. Bueno, mientras no dañen la economía de Uruguay, que ha estado creciendo como la segunda y tercera economía pujante en Latinoamérica. Vamos a ver lo que Yamandu Orsi nos trae. En el patio, José Alfredo y Jesús, los 2 principales partidos de la oposición, llámese Partido de la Liberación Dominicana y Partido Fuerza del Pueblo, están este fin de semana en acciones propias de su reorganización. El PLD está en Aso este sábado, en su asamblea provincial, y Fuerza del Pueblo este domingo cierra su congreso ordinario que lleva por nombre Franklin Almeida. Parece que la oposición está desde ahora rearmando su fuerza a ver qué va a pasar. Lo que yo dudo es, y me adelanto en este aspecto, es que en el 28 tengamos oposición unificada, porque todo el mundo en este país quiere ser presidente de la República. Bueno, José Alfredo, bienvenido de nuevo. Cuéntanos qué nos traes. Bueno, siguiendo con la línea de que los partidos de oposición están ya en campaña, eso es muy bueno para atraer sus candidatos y sus votos, pero lo que me ha molestado a mí de esta campaña de oposición es que han tomado ahora, tú recuerdas los años 60, 70, el famoso debate, ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió el pollo? Estamos otra vez en eso. O sea, eso fue en el 2004 con la No, pero quien lo inauguró fue precisamente, creo que Balaguer en la campaña del 86 fue que lo hizo famoso. ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió la varilla, el cemento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué me preocupa eso? Porque miren, la canasta básica con la que el Banco Central mide la inflación tiene ahora mismo 364 bienes y servicios. En la canasta básica anterior, que empieza en diciembre del 2011, existían 305 bienes y servicios. La canasta básica incluye de todo: alimentos, bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, comunicaciones, transporte, prenda de vestir, educación. O sea, lo comprende todo. Entonces, en una canasta tan grande, nosotros somos un país de economía de mercado, donde el Estado sí tiene injerencia en la economía, controla algunos aspectos de la economía, pero no decide la suerte de 364 bienes y servicios. Entonces ahora estamos con una cantaleta de que tú subiste esto, tú subiste aquello. Me encantó la semana pasada, ¿cómo se llamaba el que llevaba de la romana? Enrique, que lo vamos a esperar ahorita. Enrique, si nos estás escuchando ahorita, bueno, Enrique, queremos tu opinión del discurso del presidente. Enrique movió bastante el programa la pasada semana porque él decía
que el arroz lo conseguía a 30 pesos. Pero mire, el presidente anunció 14 toneladas de producción de arroz y le dedicó 2 párrafos en su Dos discurso. párrafos, eso sí. Ahora, ¿cuál es la encuesta que hace el Banco Central? El Banco Central te analiza todos los establecimientos donde se vende arroz a nivel del país completo y en todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el arroz? Si usted ve el arroz desde que cambia la canasta, que fue en septiembre del 2020, en octubre del 2020 es que inicia la nueva canasta. Si usted compara los precios de octubre del 2020 con el precio de enero 2025, efectivamente los precios del arroz han aumentado un 50%. Un 50% en ese periodo, en un artículo que es de alta ponderación. Es decir, repite el periodo de cuánto a cuándo. De octubre del 2020 a la fecha, enero 2025, el Banco Central publica el índice al inicio del periodo y luego al final. Esa comparación de índices te indica que el precio del arroz ha subido en un 50%, que es un vejigazo. Entonces ahora, ¿es la culpa del gobierno? El gobierno controla totalmente el precio del arroz. El gobierno sí incide en el arroz en aspectos fundamentales que tienen que ver con la oferta. Por ejemplo, somos un país donde está prohibida la importación de arroz y el arroz tiene un 99% de arancel para entrar productos que iban a entrar a 0%, ¿no? Entonces, en ese caso hay una incidencia en que el gobierno controla la oferta o incide en la oferta por la parte de la restricción en las importaciones. Es decir, que tú dices que estamos comiendo arroz más caro porque hay una restricción a las importaciones de arroz. Sí, de hecho, en el arroz y también en todos los productos, fíjense, lo que tiene que hacer el dominicano cuando ve la inflación es decir, bueno, ¿en qué está el gobierno metido? El gobierno no está metido en controles de precios, afortunadamente, porque si con los controles de precios la escasez fuera total y tuviéramos como en Cuba comiendo con una tarjetica de racionamiento o como en Venezuela, que es los militares que te llevan la comida a tu casa. Tenemos libertad de precios, eso permite que fluya la oferta. Ahora, hay sectores y actividades en las que el Estado la controla. Y fíjense en una, por ejemplo, ¿cuáles son los precios socialistas que hay en la canasta básica? Todo lo que se deciden por un decreto oficial. ¿Cuáles son? La gasolina. La gasolina. Todos los viernes el ministro de Industria y Comercio fija el precio de la gasolina. Sí, pero hay que darle un punto positivo al gobierno que eliminó esa volatilidad de todos los sábados y esta preocupación. Ahí voy. En la gasolina, por ejemplo, efectivamente el gobierno siguió la misma condición del gobierno anterior de estar ajustándolo semanalmente de acuerdo al precio de paridad y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta marzo de 2022, hasta febrero del 2022, uno ve las gasolinas y ve cómo todas van subiendo. De repente, tal como dice Gerardo, en marzo 22 se frisa y entonces cuando usted ve la inflación está prácticamente flat. Cero. Ahora, ¿qué significa eso? Y ahí es que viene un punto, porque la gente a veces dice, no, pero la inflación de 0.37 es muy baja para lo que yo veo. Bueno, lo que pasa es que la inflación es el ponderado de esos 364 bienes y servicios, y entonces hay bienes que suben, hay bienes que bajan, y entonces la gasolina, por ejemplo, al tener el precio congelado, ¿qué es lo que pasa? Son bienes de alta ponderación en la canasta, tienen una tasa cero, y entonces ¿qué hacen? Que si la inflación iba a ser un número, entonces eso arrastra la inflación hacia abajo. O sea, hay que tener en cuenta eso. Pero el punto es eso, o sea, los gobiernos, los presidentes, los políticos no controlan la inflación. Los políticos, por favor, déjense de estar diciendo quién te subió qué o cuál. Los gobiernos vamos a compararlo en qué hacen, por ejemplo, para tener un sistema más parecido a lo que existe en dos sectores que, fíjate algo, en los dos gobiernos fueron los grupos de bienes y servicios, de bienes en este caso, bienes y servicios, que menos afectan a la inflación, que son comunicaciones y prenda de vestir. ¿Y por qué? Prenda de vestir incluso en ambas canastas tiene una inflación negativa. O sea que el grupo completo de prenda de vestir, desde diciembre de 2011 a septiembre del 2020, tuvo una inflación negativa. Y de octubre de 2020 a la fecha, tiene una inflación negativa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la prenda de vestir? ¿Por qué es diferente? Bueno, miren a ver qué pasa en la prenda de vestir. Tenemos un oligopolio de empresas que te dicen a ti qué vestir y qué calzar. ¿Puede aquí simplemente 2 o 3 familias ser las únicas que importen prenda de vestir y calzado? Está el gobierno con una empresa estatal de calzado, como fue FADOC,
introduciendo o dependiendo de la oferta de bienes del gobierno. No, es un sistema totalmente de libre mercado, en el que tú quieres, hasta las pacas existen. O sea, entonces ahí es que tenemos que ver, o sea, ¿por qué no podemos? Y las comunicaciones, la comenté la semana pasada, las comunicaciones incluso son negativas. O sea, también aquí el dominicano no se queja, como yo decía en la encuesta Gallup, ni de los celulares, ni de los costos de la recarga, ni de los equipos, lo que cuestan los celulares, ni lo que cuesta un calzado, un tenis, una falda, un panty, un calzoncillo. Entonces, ¿por qué? Entonces, vamos a replicar en la economía el éxito de esos sectores en lo que ustedes ven inflaciones negativas o inflaciones que son más pequeñas por la competencia y no el control de 2 o 3 grupos en la oferta de servicios. Eso que dice José Alfredo de la comunicación, por ejemplo, usted va aquí al barrio más paupérrimo de la orilla del río Isabela, el río Sama, y usted se va a encontrar con un plasma de 62 pulgadas y con un equipo de música que le costó en Plaza X 70,000 pesos. O sea, eso de la comunicación es una cosa increíble lo que está pasando. O sea, José Alfredo tiene toda la razón con ese comentario que hace. Gracias. No, y con números. No sé, José Alfredo. No, sí. está bien. Bueno, yo quiero traer la noticia más importante para mí de la semana que concluye hoy, sábado, que fue el aumento general de los salarios, donde más de 2 millones de personas se van a beneficiar. Recordar que en la República Dominicana el 70% de los trabajadores, tanto públicos como privados, ganan menos de 30,000 pesos. Y el Comité Nacional de Salario ha aprobado un aumento significativo de un 20% de manera gradual, un 12% que empieza a partir del 1 de abril del 2025 y un 8% a partir del 1 de febrero del 2026. ¿Qué significa esto para los trabajadores? ¿Qué significa esto para las empresas? ¿Y qué significa esto para todos nosotros? Y es importante que nuestros amigos Radio Escucha sepan lo que significan. Para los trabajadores le están devolviendo parte del poder adquisitivo perdido por la inflación. Si uno suma estos 5 periodos, ha sido de las inflaciones más grandes a nivel de circunstancias, inflación importada, inflación autogenerada, y le están devolviendo parte del poder adquisitivo. Cuando los empleados de grandes empresas, que hay además 300 empleados, van a pasar de 24,999 a 27,988 pesos, es decir, un aumento de casi 3,000 pesos, y luego el año que viene un aumento de 2,000 pesos más y van a quedar en 30,000 pesos. Eso va a forzar también a que esos empleados que estaban en ese umbral de 30 a 35,000 pesos, los empleadores privados van a tener que aumentarle el precio porque no lo van a dejar fijo. Es decir, porque si a una gente le aumentan un 12% y yo que estaba en 27, 28 no me aumentan, ahí va a crear un disgusto en esos empleadores. Entonces los empleadores van a estar obligados a aumentar esa base a ese umbral que se acerca al salario. Las medianas empresas, aquellas que tienen entre 200, 300 empleados, van a pasar de 22,908 pesos a 25,656 pesos, un aumento de 2,750 pesos. Un 12% que es significativo, que ayuda. Mucha gente dirá, pero eso no es tan significativo, pero para esa familia sí. Un 12% para una familia pobre, 3,000 pesos es significativo. Y para el 1 de febrero del 2026 se van a situar en 27,489 pesos. Las empresas pequeñas de 15,351 van a pasar a 17,200 pesos con un aumento de 1,842 y para el 1 de febrero a 18,421. Y la microempresa, que es el tejido empresarial, que es donde hay una gran cantidad de empresas, que son empresas de menos de 15 empleados, de 14,161 a 15,860, un aumento de 1,700 pesos. Y para el 1 de febrero, un aumento de 1,132, quedando en 17,000 pesos. Eso es devolverle parte del poder adquisitivo, devolverle la dignidad. Yo hubiera esperado que en el discurso del presidente también se anunciara un aumento en igual proporción para los empleados públicos. Yo creo que ahí el presidente se hubiera casado con la gloria, porque ahí va a crear una igualdad tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, ¿qué significa esto para las empresas? Para las empresas,
Es decir, los trabajadores felices y estamos totalmente de acuerdo, pero las empresas van a tener que ajustar costos o aumentar los precios de los productos que producen. Por ejemplo, si usted tiene un producto que lo produce en 100 y un margen de ganancia de un 30 de esa empresa, es decir, el 30 es 100, 130 usted consigue en el mercado, algunos ponen un 40, pero el 30 es el que yo siempre he escuchado, que es el que le marcan por encima de los precios de costo. Entonces, los precios de costo vamos a dividirlo entre mano de obra y las materias primas, incluyendo energía y todo, cualquier otro costo. Generalmente, a nivel de producir cualquier cosa, hay un 30 a un 40% de la mano de obra. Vamos a suponer que ahora ese producto de 100, 40 era de mano de obra. Con ese aumento de un 20%, está llevando el producto, va a llevar del 20% de 40, que los empresarios lo van a ajustar inmediatamente, no van a hacer que el 12 ahora y el 8, no, van a poner el 20 ahora. Esa mano de obra que me costaba 40, ahora va a costar 48. Un aumento por ciento. Entonces, fíjense que ahora ese producto que el costo de producción era 48, 40 más 60, ahora va a ser 48 más 60, 108 más el 30%, eso va a dar a 140 pesos. ¿Qué significa eso? Que los empresarios no van a sacrificar su ganancia ni van a sacrificar su rentabilidad. Ese aumento de los salarios lo van a terminar pagando cada uno de los dominicanos y dominicanas en la República Dominicana. Es decir, que nosotros, los consumidores, no va a ser simétrico, quizás ese aumento, no va a sentir ese aumento de un 20%, pero se va a sentir en los alimentos, se va a sentir en la ropa, se va a sentir en todos los bienes y servicios, porque las empresas tienen que ajustar los salarios. Y la única forma de ajustar los salarios es aumentando el precio para que el consumidor final pague ese precio. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Tarde o temprano, ustedes van a ver en los números del Banco Central que el aumento de los costos de la canasta básica, y conecto con José Alfredo, el aumento de los bienes y servicios van a subir porque los empresarios lo van a terminar traspasando a los consumidores finales. Y es importante que se entienda y que se comprenda eso. Es decir, por un lado le devuelvo poder adquisitivo a los trabajadores, por otro lado también entonces de alguna forma u otra voy a provocar inflación en una proporción, ¿no? Porque fíjense que ese 20% no significa que el producto va a aumentar, que la inflación va a ser de un 20%. Fíjense cuánto pondera dentro del salario y dependiendo. Ahora, los empresarios también tienen la otra forma, que es recortando empleo. Pero esa es la más difícil, porque tú no le puedes sobrecargar a los empleados con más trabajo, porque al final de cuentas entonces va a bajar la productividad si tú terminas cargándole mucho más empleo. Entonces, la población, los empresarios tienen un mes para hacer los ajustes correspondientes, hacer los recálculos correspondientes, y la población a partir de mayo y de junio que van a sentir ese aumento que se va a dar en los bienes y servicios. Bueno, hasta acá mi comentario. No sé, José Alfredo, si quisiera abundar sobre el tema. ¿Qué te parece? Bueno, a mí particularmente el salario mínimo yo considero que debe ser de 1,000 pesos al mes. Y digo 1,000 pesos al mes porque es el monto en el cual un salario, o sea, sabe que es un contrato laboral para ser válido tiene que tener un precio. Entonces, para mí el mínimo debería ser 1,000 pesos. No 27, no 30, no 15, no 10. Porque es que el salario es un precio en la economía. O sea, ¿por qué nosotros tenemos regulaciones de salario y entonces no tenemos regulaciones de tasa de interés? No tenemos regulaciones de tipo de cambio, no tenemos regulaciones de los precios de otros bienes y servicios, no tenemos regulaciones de los honorarios que cobran los abogados, por ejemplo. O sea, el salario mínimo es un control de precios que es contraproducente. Y ahí coincido con lo que tú dices, o sea, tú subes el salario, te va a aumentar el precio, puede traspasar una parte y entonces vamos a vivir en esa persecución de salario, inflación. Los salarios aumentan por la productividad. Hay países en el mundo que han tenido desarrollos extraordinarios, sacando gente de la pobreza, donde no existe absolutamente ningún tipo de regulación en el marco laboral. Ahí está Hong Kong, los tigres asiáticos, y los países que más crecen son los países con mercados laborales más flexibles.
Eso hay evidencia empírica. Pero fíjate que su Geraldo incluye en su comentario que le gustaría ver un aumento a los empleados públicos, o sea, a los servidores del Estado, con lo que estamos de acuerdo, que bien podría el presidente Luis Abinader aprovechar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y anunciar ahí entonces un aumento para los servidores públicos. Muy bien. Y así empataríamos con lo del sector privado. Claro, y que es necesario también. Bueno, eso vamos a hacer una discusión, un panel con el tema de los salarios. Sí, que tenemos pendiente con... Sí, para hacer un control. Aquí tenemos muy buenos especialistas. Porque pudiéramos debatir en sobre, el tema laboral, sobre ¿entiendes? qué tan bueno es tener un salario mínimo en las economías, pero como ya tenemos a nuestro invitado estrella, nuestro invitado especial, el señor Luis Manuel Piantini, es vicegobernador del Banco Central y es embajador de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza. Nos vamos a ir a una pausa, Rommel, y cuando regresemos vamos a hablar del discurso del presidente, nuestros radios escucha, que se mantengan activos, que vamos a abrir los teléfonos para que nos den su opinión también de manera interactiva. Rommel, vámonos a la pausa. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. VHD, el futuro que quieres. Bueno, ya estamos de vuelta. Bienvenido, Luis Manuel. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo a este interesante programa, porque es una forma de uno comunicarse realmente con la población. Uno se queda mucho en los libros y en las mesas haciendo numeritos, pero la realidad está en la calle. Yo recuerdo que Greenspan, en uno de sus famosos libros, decía que cuando él quería saber cómo estaba la economía, no miraba los libros, se iba a los cócteles de Washington, porque ahí se enteraba de todo lo que pasaba. Entonces, eso es igual aquí en la calle que tú sabes qué es lo que está pasando en la economía. Y en los interactivos. Mira. Bueno, precisamente. Esto es un programa donde tú recibes el corazón de la gente. Precisamente, Luis Manuel, por eso te hemos invitado en esta oportunidad a raíz del discurso del presidente para ver, porque una cuestión es la narrativa, lo que dicen los números y la realidad de las personas, de lo que están viviendo las personas, para que tú hagas un análisis de estos números que yo voy a situar de manera general y luego vamos a ir profundizando en el discurso y vamos a abrir los teléfonos para que las personas nos llamen y nos comenten del discurso y de tu posición. El presidente de la República, en su discurso del 27 de febrero, en ocasión al 181 aniversario de nuestra independencia, situó que la República Dominicana tuvo un crecimiento de su Producto Interno Bruto de un 5% en el 2024, por encima del 2.5% del resto de Latinoamérica, exportaciones récord de 13.852 millones, un aumento de 7.1% respecto al 2023 y del 24% con relación al 2019. La inversión extranjera directa se situó en 4.512 millones, con expectativa de alcanzar 20.000 millones en los próximos 4 años, una meta muy alta. Reducción de la deuda pública consolidada, un tema que se le ha criticado siempre al gobierno, porque se ha dicho que este ha sido el gobierno que más ha endeudado al país, que pasó de un 61% del Producto Interno Bruto en el 2020 a un 57.5% en el 2024, destacando que mientras la mayoría de los países aumentaron su endeudamiento, República Dominicana lo ha reducido, es decir, en proporciones con el Producto Interno Bruto. También habló de la calificación crediticia estable de Fitch Rating y de Standard & Poor's, que mantuvieron una calificación positiva del país, BB positiva y BB positiva estable. También habló de la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en el 2024, que busca garantizar un manejo prudente del gasto público y la deuda pública, la emisión de bonos soberanos verdes de 750 millones de dólares a una tasa de 6.7%. Habló del incremento en la recaudación estatal del 16.3% del Producto Interno Bruto a un 0.6% más con relación al 2023 y de un déficit fiscal controlado de un 3.1% y de una inflación de 3.35%, y habló también de los salarios que hablamos y que las personas estaban mejor. ¿Qué opinión en materia económica te merece el discurso del presidente de la República, Luis Abinader?
Bueno, antes que nada, un saludo al pueblo dominicano, que Dios me los bendiga y felicitarlo en este nuevo aniversario de nuestra independencia, 181 años, donde hemos estado forjando una nación, ¿no? Muchas veces con dificultades, muchas veces por nuestras propias causas y otras por causas externas. Pero bueno, el asunto es que hoy podemos estar satisfechos de que vivimos un momento de paz, ¿no? Dentro de una región muy convulsa, hay regímenes democráticos de hace muchos años. Yo creo que este es el país ahora mismo de América Latina con más largo continuidad en cuanto a su sistema democrático de alternabilidad del poder. Algunas veces no tan alternable porque los presidentes se buscan la forma de mantenerse. No solamente aquí, ahora veo que en los Estados Unidos están tratando que el presidente Trump tenga un tercer periodo y sería eso una modificación a la Constitución en los Estados Unidos, lo que es muy difícil. Pero bueno, lo que digo es que tenemos que alegrarnos de que tenemos un país libre, soberano, con su sistema democrático, partidos políticos, libertades, más libertad de la cuenta. Creo que aquí hay un libertinaje en muchas áreas. Pero bueno, somos orgullosos de lo que tenemos, de nuestra cultura, de todas las bellezas que tenemos como nación, como país. Ahora bien, vamos a lo que es la parte de la economía, que es la vivencia diaria de la población, lo que siente su bolsillo y cómo puede satisfacer y aumentar su bienestar o reducirlo. Yo estuve escuchando de parte de ustedes la discusión entre salario y precio, que bueno, eso podríamos dar mi opinión un poquito más adelante. Ahora, yo lo que le podría decir que en todos estos años que yo tengo estudiando economía, más de 50 años, solamente en el sector público tuve 47, entre el Banco Central, la asesoría económica del Poder Ejecutivo, el secretariado técnico, cuando fui director de UNAPLAN, su secretario técnico. Después tuve en el Fondo Monetario Internacional 7 años, en la Universidad Mundial del Comercio 9 años. O sea que 34 años en el Banco Central. Tengo una experiencia vasta para darme cuenta de lo que son los números y lo que eso representa en términos de lo que la población recibe y de lo que los gobiernos hacen. Este es un gobierno con un nivel de funcionarios de elevada capacitación. Si tú lo ves uno por uno, son profesionales de primera. Yo creo que con muy buenas intenciones. El presidente es una persona que se ha dedicado y creo que siente, ¿no? Y que siente de que trabaja por su país, ¿no? Y de que está atento a lo que pasa en su país. Pero somos humanos, algunas veces los gobiernos no resultan lo que quieren ser. Pero bueno, muchas veces los gobiernos no son responsables de lo que pasan porque son problemas que se vienen acumulando y que explotan en un momento. Las crisis explotan después que se vienen acumulando. Las crisis cambiarias que han habido aquí no han explotado de un día para otro. Eso ha sido un problema, por ejemplo, de deuda que se vinieron acumulando y llegó un momento en que ya el país no aguantaba un centavo más de deuda porque no tenía la forma de pagarla. Ya en ese momento se produce una crisis. Pero antes hubieron 4 gobiernos que fueron esos 4 los que iniciaron ese proceso de acumulación de deuda. O sea que no es a un gobierno que se le puede cargar toda la culpa de una situación que pasa en un país, ¿no? Hay fenómenos naturales que te afectan indiscutiblemente y el país no tiene la capacidad
El país es como, los gobiernos son como una familia que tienen un presupuesto y si los gastos le pasan por encima de ese presupuesto, tiene que salir a buscar prestado y si no hay nadie que le presta, se tiene que ajustar los pantalones. Y muchas veces ahí es que vienen los procesos de ajustes cuando uno excede esa capacidad de pago que tiene. Este es un país que yo digo que camina a dos velocidades. Una es la velocidad de ese 1% que absorbe el 30% de lo que genera el país. La genera el país, cuando hablo de que genera el país, todo lo que se produce en un año en un país, que es lo que llama el Producto Interno Bruto. Para decirlo de una manera ya un poco sin sofisticaciones, la gente entienda lo que se produce en la economía de un país. Eso acumulado, se dice, eliminando algunas cosas, pero bueno, no entremos en esos detalles, lo que se produce, el Producto Interno Bruto. De ese Producto Interno Bruto hay 1% de la población nacional, si somos 1.100 millones, 11 millones de personas, ¿no? 1% estamos hablando de 110.000 gente, ¿no? Sí. Esas 110.000 personas absorben el 30% de lo que se produce en esa economía. Pero hay un 10% de esos 11 millones, que son 1.100.000, que absorben el 55%. Y hay un 50% que es la población, más ese 50% que está por debajo, ¿no? El 50% de la población, de los que menos recursos tienen, eso absorben el 13% de lo que se produce. O sea que hay una diferencia muy grande. Cuando tú dices, mucho aplauso, el país creció un 5%, tú dices, bueno, pero ¿y a mí qué me dio de ese 5%? ¿Qué he recibido yo? De ese ingreso per cápita que dijo el presidente de $15,000. A mí me preguntaban, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está? Sí. Bueno, eso es la realidad, ¿no? Porque que hay muchas, son economías muy injustamente distribuidas, que se vienen acumulando. Eso no es un problema de este gobierno, es una acumulación que se da desde la época de Trujillo, ¿entiendes? Tal vez después de Trujillo, porque Trujillo era el que tenía todo, ¿verdad? Y los otros comenzaron a distribuirse lo que tenía Trujillo después que lo mataron. Entonces ahí es que viene ya mucho más de problema de la distribución que hay ahora, que fue un grupito ahí que comenzó y se capitalizó con eso, ¿verdad? Y tenemos que comenzar de esa época, de los años 60. Entonces, pero aquí no estamos para echarle la culpa a nadie. Aquí estamos para decir cuál es el fenómeno que está pasando en la economía dominicana, por qué muchas veces te dicen la economía está creciendo y tú dices, bueno, pero en mí no está creciendo, o por qué tú dices, bueno, pero qué felicidad, los salarios aumentaron, sí, pero la UAS dice que por debajo de los 22,000 pesos tú eres un pobre y por encima de los 22,000 pesos ya tú no eres un pobre. Y la UAS dice que por esa pobreza que hay laboral, representa el 51% de la población, pero el gobierno dice que solamente hay un 19% de la población pobre, pero le da el 51% de sus gastos, le da el subsidio al 51% de la población. Entonces ahí tú ves que hay una discrepancia en términos de lo que el gobierno dice que es pobre, 19%, y en términos de lo que él dice que es subsidia, que es el 51% de la población. Por eso te dicen, bueno, pero hay un 32% que para dónde que va. Y eso es un desperdicio. Entonces, cuando tú vas y ves los gastos del gobierno y tú dices, bueno, pero aquí no estamos endeudando para pagar gastos corrientes. Es como si en una casa tú te endeudaras para comer, en vez de comprar un tractor y ponerte a cosechar y producir, y con esa producción tú pagas el préstamo. Pero si tú utilizas ese préstamo para comer, no tienes la forma después de cómo vas a pagar ese préstamo si tú no tienes ingresos. Porque cogiste un préstamo para comer, entonces no tienes ingresos, no tienes sueldo, no tienes remesa, no tienes una serie de elementos de ingresos adicionales que te puedan dar a papá o qué sé yo qué para pagar ese gasto corriente, si no es a través de préstamos.
Y como ese préstamo tú lo tienes que pagar con intereses y tú no tienes dinero para eso, porque fue un préstamo que cogiste, eso es lo que está pasando ahora mismo en el gobierno. Que dicen que, bueno, está bajando la deuda, pero ahora la deuda es 12 millones de dólares que tú coges diariamente frente a 7 millones que tú cogías antes. Sí, está bajando en términos del Producto Interno Bruto, pero no está bajando en términos del valor. Y llega un momento en que tal vez el gobierno no la puede pagar, porque ahora mismo el gobierno paga el 25% de lo que le ingresa para el costo, el solamente pagar el costo de esa deuda, que son los intereses. Los intereses que tú pagas cuando tú coges 100 pesos, que tú tienes que pagar 20% de intereses. Entonces, de esos 100 pesos tú pagas 20 pesos de intereses. Ahora el gobierno, de 100 pesos que recibe, tiene que pagar 25 pesos de intereses. Puede llegar un momento en que ya no lo pueda pagar y pueda venir una crisis. No una crisis a nivel del país, porque el país sí lo puede pagar. Hay reservas suficientes, pero el gobierno no lo puede pagar. Entonces no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para hacer carreteras. Por ejemplo, presas. Aquí estoy hablando todo esto porque es parte de lo que es Producto Interno Bruto, claro, ¿no? Claro que sí, de lo que la gente entienda, ¿no? De lo que es su vida, ¿no? Es lo que es su vida. Entonces, porque decimos que crecieron un 5%, bueno, pero estoy diciendo a qué grupo le tocó mayor ese crecimiento y por qué tú no lo sentiste en tu bolsillo, la mayoría del pueblo, porque eso es, la mayoría del pueblo no lo sintió en su bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno trata, ¿no, verdad?, de que cada vez haya una mejor distribución, que en vez de 1% de la población que reciba 30, dentro de 10 años reciba 20, pero ya hay 10% más que se ha redistribuido entre los 50, y esos 50 reciben más ingresos. Esa es la función que debe hacer un gobierno. Y para lograr eso, ¿qué debe hacer un gobierno? Bueno, hay una serie de elementos que te dificultan mucho eso. El sector informal. El sector informal te deprime el salario. La gente no tiene mucha seguridad en eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que te provoca que haya un sector informal? Varios elementos. Un elemento es el costo de tú formalizarte, porque los impuestos, todo el proceso que hay de tú ser una empresa formal, te crea una situación que hasta no te puede instalar. No, y hasta te deja de instalar. No, y hasta te la ponen en China. Yo viví la experiencia con la TCS para registrar a un empleado, y lo digo públicamente y responsablemente, que yo dije, eso deberían cerrarlo. Es decir, el presidente hablaba de burocracia cero, que vaya a tratar de conseguir el clase y eso de una empresita que quiera registrar a sus empleados, para que él vea lo que es burocracia en la TCS. Entonces yo digo, por eso es que el 55% de las empresas no pueden, porque si la TCS te la pone en China con un gadejo de papeles, ¿y cómo tú vas a registrar eso? Pues mira, ¿qué pasa? Que ahora impuestos sobre la renta, ahí estaban felicitando impuestos sobre la renta porque le va a caer atrás a los informales. Pero que va a hacer a cerrar los informales, porque los informales van a decir, pero bueno, si yo te pago a ti, yo no le puedo pagar a mis empleados. Sí, pero yo creo que impuestos internos, antes de caerle a esos informales, tiene que resolver todas esas fricciones que tienen los informales para formalizarse. Por eso que te digo, lo primero que debieron haber hecho en la reforma fiscal era crear un impuesto único a esa gente de un 5% para todo. Que tú nada más le cobres un 5% y ya no tienes que cobrarle más nada de nada. Sí, pero Piantini, eso que dice Jesús Geraldo, nosotros también lo vivimos en una empresita familiar. Es que cada vez que tú registras un documento, viene otro impuesto que falta. Es lo que te digo. Otro impuesto que falta. Eso es terrible. Es lo que te digo, que la reforma fiscal debió haberse utilizado para reducir la importancia que tiene el sector informal aquí, para formalizarlo. ¿Cómo? Facilitándose, darle un tiempo de 10 años, pagando solamente un 5%. Eso que usted plantea, un impuesto fortalece. Un impuesto único. Un impuesto único, como que tú lo vas a pagar fácilmente, sin que te persigan y nada, y te dan todo. Por ese impuesto único te dan todo. ¿Cuál es el otro elemento?
la cesantía, porque aquí se está hablando de salario, pero aquí solamente se está hablando de salario. Aquí no se está hablando de unos costos adicionales que tiene el empresario también, en términos de que la cesantía le sube al empresario, es un costo adicional, le sube también el aporte que hace para la seguridad social, en los fondos de pensiones. Sí, pero ciertamente esos son los impactos que también colaterales del aumento del salario. Entonces, ya tú ves, ese impacto que tiene. Entonces, es lo que ustedes estaban diciendo ahorita. Bueno, aumentaron un 20%, pero el empresario que va a decir, bueno, pues yo no puedo absorber ese 20%. Como están diciendo ahora en los Estados Unidos, que Trump quiere que los exportadores que absorban el 25% de las del arancel que le va a poner. Sí, es. Bueno, pero ve acá, no, usted tiene que pagarme mi cuarto. Yo no te voy a vender a ti. Que no sean los americanos que lo paguen, ¿no? No le van a vender. Entonces, ¿ahora qué? Ahora los empresarios dicen, no, pero ven acá, mi nivel de rentabilidad es este. Si no, mi capital no funciona, yo prefiero poner en la lotería. Claro. Porque aquí te da muchísimo cuarto, muchísima vaina. O en una empresa o un banco que te da un 24%. Un 24% del capital te da un banco. ¿Pero dónde? Como que aquí, pues, a eso salió. Cuando presentaron el informe de la economía, te dijeron cuál es la rentabilidad que tienen los bancos. La rentabilidad. Pero no es la banca de la lotería, porque ese tiene otra rentabilidad. Ese tiene una rentabilidad del 200%. Luis Manuel, mira. Entonces, pues eso no. Pero bueno. Vamos, mira, el tema está interesante. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos de qué piensan nuestros amigos oyentes. Entramos con los teléfonos. Romer, ¿de qué piensan los amigos oyentes de los comentarios de Luis Manuel, de lo que ha expuesto Luis Manuel? Y luego seguimos con el tema que está muy interesante. Está bueno el tema. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Desahógate RD. Desahógate. Romer, los teléfonos para que nuestros amigos Radio Escucha nos llamen. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sí, bueno. Luis Manuel, en lo que los amigos Radio Escucha nos llaman y se motivan a llamar y den su opinión sobre el discurso del presidente de la República, una de las críticas que le hacía la oposición al discurso, que solamente un grupito era que sentía ese crecimiento, que eso estaba divorciado de la realidad. Vamos a tomar la primera pregunta y ahí luego. Buenas tardes, Desahógate RD. Buenas tardes, licenciado. Sí. Licenciado, yo necesito una información de usted sobre tarjeta de crédito. Mire, yo me dieron una tarjeta de crédito y la fecha de corte me la dieron para el 26. Yo fui pagué lo que yo consumí. ¿Estoy bien ahí? Sí, vamos al discurso del presidente y te contesto al final del programa para no cortar el segmento, si te parece bien. Está bien, gracias, sí. Buenas tardes, Desahógate RD. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Hola, Enrique, ¿cómo estás? No, ese Dionisio en el aire ya. Dionisio Ferrera Batista. Dionisio, ¿qué te pareció el discurso del presidente? Bueno, yo le voy a hablar de tres pilares nomás, que a mí no me gustaron. Usted es tipo claro y preciso. Yo soy un hombre regionalista, vivo en el sur. Amén. Sí. Primero, la presa de Monte Grande la abandonaron, ni siquiera tocan ese tema. Así mismo. Que tanto le esperamos. Segundo tema, el problema del 911. El Estado Dominicano invirtió demasiado dinero para preparar estos grandes técnicos, muchachos trabajadores, paramédicos.
y por colocar los compañeritos que tienen derecho a trabajo. Ha sido un fracaso, totalmente un fracaso. Tercer lugar, mi provincia, Independencia, Duvergé, ni siquiera la mencionaron. Esto está total abandono, totalmente en abandono, sector agropecuario 1, el sector de la carretera vial 2. Es lamentable lo que estamos pasando por aquí. Entonces tenemos otro problemita muy serio que está afectando a la provincia de Bauruco e Independencia. El problema del agua por falta de capacidad y de gerencia. No hay agua en estos pueblos por aquí, da pena. Yo vivo aquí en Benabel y tengo 6 días, hoy 6 días sábado, una gota de agua no hay por falta de gerencia administrativa. Y si Wellington Arnaud aspira a ser presidente de la República, ¿qué será? Siendo presidente te sería peor, porque tus subalternos que tienen su institución no sirven para nada. Que pase buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, eso es lo que piensa el pueblo. Bueno, recordar los teléfonos 809-540-1065 y desde Estados Unidos 1-833-610-1065 para que nos digan su opinión sobre el discurso del presidente. Te decía Luis Manuel que una de las críticas de la oposición al discurso era que solamente un grupito sentía de esto y que esto era un gobierno de empresarios, un gobierno elitista. ¿Qué opinión te merece? Vamos a tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llaman? Hola, Enrique de la Romana. Hola, Enrique, bienvenido. Danos tu opinión sobre el discurso del presidente de la República. Bueno, para la opinión, el discurso, porque nada de lo que hace el presidente nos sirve para la opinión. Y tengo para decirle, yo tengo 70 años de edad. En la historia de este país, ningún presidente había gobernado este país gratuitamente como está gobernando. Hello. Sí, te escuchamos, Enrique. Como está gobernando Luis Abinader, porque su salario se lo dona a una institución. Señores, eso nunca se había visto en este país. Entonces, para decirle, cualquier mercancía para llegar a Higüey, primeramente tiene que pasar por la Romana. Cuando yo dije que el arroz en la Romana estaba a 30 pesos. Luego, un higüeyano llamó y dijo que ayer estaba a 40. Así que yo no mentí. Lo sigo escuchando. Gracias. Gracias, Enrique. Luis Manuel, te estoy... Bueno, fíjate lo que pasa. Mira, no es el asunto de que es un grupito que se beneficia. Indiscutiblemente que los gobiernos muchas veces tienen la presión del sector privado, porque las políticas de los gobiernos afectan al sector privado. Pero también el sector privado se ha beneficiado mucho, un grupo de las políticas del gobierno. Por ejemplo, vamos a hablar de las empresas generadoras eléctricas que están instalando ahora mismo en Manzanillo. Eso fue un concurso que hizo el Estado. Tomamos esta llamada. Buenas tardes, Desahógate RD. Buenas tardes. Romer. Hay situación con el teléfono. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Las generadoras de electricidad no son las que pierden. Las que pierden son las distribuidoras de electricidad. A esas son a las que el Estado le da este año que pasó, $1.800 millones, que yo creía que eran 1.600 y me corrigieron. Me dijeron, no, fueron 1.800. ¿Tú sabes cuánto es eso? Eso es 120 mil millones de pesos, sí, casi. Claro. ¿Entiendes? Vamos a una llamada, Luis Manuel. Buenas tardes, Desahógate RD. Buenas tardes. Rommel, las llamadas se nos están cayendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las generadoras son las que reciben directamente el dinero de esa distribuidora, de lo que le da el gobierno para pagar lo que las generadoras le dan en electricidad para que ellos la distribuyan a través de los alambres eléctricos a las casas y a las industrias. Vamos a ver ahora. Sí, buenas tardes.
¿Me escucha bien? Sí, le escuchamos. Saludos. Oye. Sí, Yo quiero opinar con relación al discurso. sí, adelante. Hola. Bueno, aquí, para mí, el discurso del señor presidente de la República. Se cayó la llamada. ¿Hay algo? Sí. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se están cayendo la llamada, Romer. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, Me adelante. gustaría que el señor Luis Manuel explique, por favor, el tema del incremento que habrá en la clase media, por favor, porque en verdad no nos quedó claro esa parte. ¿Usted se refiere al incremento de los salarios o de la...? No, el presidente destacó que él tiene en su proyecto que la clase media del país incremente en porcentaje. Sí, ¿cuáles serían las condiciones? Vamos a seguir tomando la llamada y lo vas anotando ahí, Luis Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí. Oiga, la romana está fundida en delincuencia y no se pueden comprar, las cosas están muy caras. Así que, Enrique, deja de estar hablando basura. No, tampoco así, señores, tampoco así. Bueno, Luis Manuel, tenía lo del tema eléctrico, tenía la pregunta que llamó la señora, que debería hacer el país para aumentar la clase media, cuáles son las condiciones. Buenas tardes, RD Desahógate. Bueno, hay una línea que se cae. Mira, un programa con tan corto tiempo como este, es muy difícil uno entrar en toda la problemática que hay en la economía, que no necesariamente es un asunto del gobierno, que los gobiernos tienen mucho que ver en muchas cosas. Pero, por ejemplo, estábamos hablando de la generación eléctrica. Ese fue un proyecto que se está haciendo en Manzanillo, de lo cual se hizo un concurso y se ganó un grupo privado. Yo exponía que, como era una decisión del Estado, que un 20% de eso se dedicara a los fondos de pensiones, porque ¿quiénes son los fondos de pensiones? Los trabajadores. Si invierten ese fondo de pensión en esas empresas generadoras, esas empresas generadoras le van a dar una rentabilidad mucho más alta que la que le está dando, por ejemplo, depositarlo en bonos del banco del gobierno o en certificado del Banco Central, donde está la mayoría, 75-80% de los fondos de pensiones están destinados a esas dos instituciones. Entonces, pero si tú lo das a una generadora que te gana un 20, un 25%, como se ganaron un sector financiero este año en rentabilidad, 24%. Tú dices, bueno, pero ahí los trabajadores realmente van al final van a tener mucho más recursos para tener una pensión mucho más elevada. Entonces, tú estás trabajando para el futuro de la población tuyo, de esa población que está trabajando ahora y que está trabajando para qué también, para ir acumulando, para que cuando ya no tenga capacidad de seguir trabajando, por lo menos tenga un acervo, como le decimos nosotros, un capital, y en este caso sería su pensión, que le permita vivir holgadamente y como una persona decente. ¿Me entiendes? Entonces, de esa forma, tú puedes ir distribuyendo la renta de un país. ¿Por qué? Porque le vas a dar al trabajador una participación aquí, en estas empresas que están metidas ya en el mercado de capital, como en los Estados Unidos. ¿Tú sabes quién fue que invirtió en Punta Cana? El Sindicato de Trabajadores de los Estados Unidos fue el que compró Punta Cana, las tierras de Punta Cana. ¿Tú sabes quién fue el que salvó la General Motors y la Ford cuando el debacle del año 2008 y 2009? Los sindicatos, por la acumulación de recursos que tenían, porque son capitalistas también. Tú lo que tienes que tratar en un sistema como este, que es capitalista, es que todo el mundo sea capitalista,
No di que una parte socialista y la otra parte capitalista. Como le hablaba José Alfredo de fijar los salarios. ¿Y por qué no fijan las tasas? La tasa de cambio, la tasa de interés, todo eso que afecta el costo del dinero, del bolsillo de la gente. No, porque eso está en el mercado libre. Hay los salarios, ¿por qué no están en el mercado libre? Ah, no, porque eso está socializado. Ah, pues entonces esto es un mango con berenjena, una ensalada de lo que sea. Ahora, hablamos ahora de la clase media. Lo que quiere decir... Manuel, ¿qué te parece si cogemos que tiene 6 llamadas ahí? Okay. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué le parece el discurso del presidente y la ponencia de Luis Manuel? Se cayó la llamada. Buenas tardes. Sí. Saludos, buenas. Sí, saludos, buenas tardes. Le llama David Patricio desde aquí, desde Tampa. Adelante, David. ¿Qué te parece el discurso de Luis Manuel y lo que está dispuesto y el discurso del presidente de la República? Bueno, yo soy de lo que digo que tenemos pocas esperanzas, pero yo quería hacerle una pregunta a ustedes. De verdad que felicitarles, Jesús Heraldo, porque siempre estoy pendiente de la columna suya en los periódicos. Gracias. Y que usted se ha vuelto un baluarte para la economía de lo que no entiende en todos los sábados. Gracias. ¿Por qué? Porque la deuda del 2020 al 2025 ha aumentado tanto y ese aumento no se refleja en el diario vivir. O sea, las carreteras son un disparate, los servicios públicos no sirven. Antes teníamos 24 horas de luz, ahora es un problema fuerte. El servicio de asistencia vial no sirve. Y si vamos detallando, vamos verificando que la deuda ha aumentado, pero no ha aumentado, no se han mejorado los servicios que debemos de tener básicos. Entonces, yo necesito que ustedes son los expertos en la materia, me digan a dónde está ese dinero que se ha cogido y en qué se ha invertido. Luis Manuel, adelante tú. Muchas gracias. Mira, estábamos hablando ahorita del agua. Si aquí no hubiera empresas, no hubiera agricultura en este país y no hubiera agua potable y estuviéramos como Haití, no hubieran parques forestales, no hubieran bosques. Mira, aquí hubo un presidente que con la misma cantidad de recursos que tiene en términos del Producto Interno Bruto, construyó más de 30 presas de las 35 que hay. Más de 30 presas de las 35 que hay. Joaquín Balaguer. O sea, que con esos recursos utilizaba el 10% del Producto Interno Bruto, de 14% que recibía, el 10% lo dedicaba para inversión. Pues de eso nos estamos beneficiando nosotros ahora, de esa inversión que se hicieron hace 30, 40 años. Que dicen, bueno, pero la inversión, pues mira lo que hace la inversión. Ahora, si en esos 30 o 40 años, ese dinero que se hizo para las presas, se hubieran utilizado para lo que se utiliza ahora, para dar subsidio, no hubiera habido agricultura en este país. Entonces, ¿a dónde se está ya dando el dinero? Para el malecón. Ahí se está llevando el dinero. Ahí es que tú ves el dinero en el mar, en el malecón, porque se está yendo, el dinero se va y no se reproduce. Esa deuda que se está tomando ahora para financiar gastos corrientes que no dan y producen nada. Entonces, por eso tú no ves eso, y por eso tú ves que las carreteras se van a deteriorar, por eso tú ves que la ciudad de Santo Domingo es un desastre, que tú quieres salir de él, por eso tú ves que hay planes que ponen ahí muy bonitos, pero hay circunvalación que no se acaban de terminar, como la de Baní. Hay un proyecto de que para modernizar Santo Domingo. El ámbar que no se mencionó. Pero no acaban de terminar la circunvalación de Baní. Allí es un tollo que hicieron ahí en el kilómetro 9 de la carretera Duarte, que tienen como 2 meses en eso. Hoy, vamos. El problema del uso del dinero, de la eficiencia del uso del dinero. ¿Tú me entiendes? Esa es la razón. Buenas tardes. Bueno, los amigos que estaban llamando, que vuelvan a llamar, por favor. Romer, repite los teléfonos nuevamente. Comunícate 809-540-1065.
1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes. Buena, ¿me escuchan de nuevo otra vez? Sí. El señor que habló con respecto a las presas, mira, cuando Balaguer en la presa de San Juan de la Maguana, San Juan no producía nada, San Juan no le decían el Granero del Sur. Cuando Balaguer construyó esa presa, donde se pusieron grandes cantidades de arroz que el Granero del Sur era el lago Riquillo, Duvergé, que venían de San Juan a comprar arroz a Duvergé, oye, era la más productora, pero al ser Balaguer esa presa, la convirtió en el Granero del Sur por la buen trabajo que Balaguer. Eso se llama una buena inversión. Es verdad lo que usted está diciendo. Yo lo felicito por eso. Por eso es que tener buena memoria para uno hablar. Hay que hacer una buena inversión para el desarrollo de un país. Muchas gracias. Buenas tardes, Desahógate RD. Buenas tardes, Wendy, de este lado de Pantoja. Sí, buenas tardes. ¿Qué le parece el discurso del presidente de la República y lo que ha estado planteando Luis Manuel? Bueno, el discurso del presidente todo fue una mentira, una vulgar mentira y una vulgar mentira, porque él dice que no hay pobre, pero si él dice que no hay pobre es porque ya en su gobierno se han ido muriendo uno a uno, porque cuando una persona no se alimenta bien, no tiene medicamentos, no tiene el medicamento de alto costo, como en este gobierno se han retirado, porque en nosotros gobierno tú ibas y conseguías tu medicina de alto costo, aquí ya se desapareció. Ahora yo lo que quiero que él me diga a mí, ¿qué es lo que él está haciendo con coger tanto préstamo que yo lo pago? Yo soy parte de pagar parte de ese préstamo, de esos préstamos que él ha cogido. ¿Qué es lo que él ha estado haciendo? Porque no hay medicina, no hay escuela, no hay hospital, no hay de nada, no hay una obra que pueda exhibir. Entonces yo lo que quiero es que él me diga a mí que él está cogiendo esos préstamos para dárselo a los bikinis, porque eso es lo único que él ha estado haciendo, ese abusador. Buenas tardes, RD Desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Luis Manuel hablaba de las presas y Dionisio, que está llamando de Duvergé, hablaba de la presa de Montegrande. La presa de Montegrande, el primer Picasso lo dio Leonel Fernández en el 2009. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí. Repito otra vez, como dijo Dionisio ahorita. Señores, hay que estar, primeramente, déjeme decirle, un programa tan lindo como Desahógate, con personas muy disciplinadas, y una persona que llama para pronunciar esa palabra de con fuerza, como esa persona que llamó de La Romana, diciendo que yo hablo basura. Ya ustedes pueden saber. Claro, hay que modelar el lenguaje, ciertamente, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué clase de persona sí, puede ser esa persona? Totalmente de acuerdo. Buenas tardes, Desahógate. Buenas, Facundo Brito de Brito Isabela. Hola Facundo, ¿qué te pareció el discurso del presidente y lo que ha planteado Luis Manuel? Por un lado, el presidente dio un buen discurso, pero yo quiero que me arreglen una callecita que tiene 10 kilómetros de Jucolambre y que sale a sector Mella, que nada más falta esto para faltar ahí, y eso en Cabrera. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver ahora. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Mi hermano, te habla Samuel Valdez de Higüey. Sí, Samuel, adelante. Sí, yo quiero primero saludar a todo el equipo y de manera especial a usted, Jesús Geraldo. Gracias. Y el señor que está ahí, lo felicito. Es un gran orador, sabe manejar bien los temas. Lo felicito. Ahora bien, yo voy a opinar. Me voy a desahogar, por favor, déjame desahogar. Adelante. En cuanto al señor presidente Luis Abinader, el discurso, realmente yo no entendí. Yo soy un ciudadano de a pie, yo no entendí nada. Ahora, yo entiendo algo. Yo entiendo que la libra de arroz está a 50 aquí en Higüey. Yo entiendo que la necesidad nos está llevando aquí a la desesperación a este pueblo. Por lo menos a mí, no sé a usted y a los demás. Realmente yo creo que hay que revisar algo, presidente Luis Abinader, porque la situación no está bien. Para ustedes,
los de sangre azul, incluyendo los señores diputados y senadores, que ahí está la ley 8701, que no la ha revisado, pero nosotros, el pueblo, le va a cobrar ahora el 28. Eso es todo, eso es por ahora. Bien. Sí, le decía que la presa Monte Grande, el primer Picasso lo dio Leonel Fernández en el 2009, 242 millones de dólares era su costo. Incluía una hidroeléctrica, incluía el acueducto del sur a sur, 2 laterales que irían a ambas márgenes del río Yaque. En diciembre del 2023, Luis Abinader inauguró el embalse, que yo le digo, una vacinilla de agua, porque tú no haces nada con inaugurar un embalse y las obras complementarias, pero se está disparando casi a $1.000 millones esa presa. ¿Por qué? Por incumplimiento. De 240 está subiendo a 1.000 millones. A 1.000 millones. Por la tardanza en hacer la presa. Porque ponen el dinero en otra cosa y no en lo que deberían ponerlo. Exactamente. Entonces, mientras tanto, los agricultores del sur estamos padeciendo, y me incluyo porque tengo una parcelita en Barahona. Sí, así es. Los agricultores del sur nos está llevando el mismísimo diablo porque no hay agua para regar la tierra. ¿Te entiendes? ¿Qué pudo haberse hecho eso en 4, en 5, 6 años? Digamos en 8 años. Debió haberle terminado o Leonel Fernández, que es el primer Picasso, o Danilo Medina, que tuvo 8, o en los primeros 4 de este gobierno. Osiris de León me dijo a mí que esa presa fue un diseño del gobierno de Balaguer. O sea, catarencias fueron del gobierno de Balaguer en esa presa. Ahora te voy a decir algo mucho más grave. Luis Manuel, te voy a decir algo esa mucho presa más la pensó Horacio Vázquez. para que tú veas. Te voy a decir algo más grave. En el este no hay una presa. Y el este ahora mismo es la región de más rápido crecimiento poblacional y tiene agua. En términos de demanda de agua. Y tiene agua también. Y no tiene agua. La agua que tiene es de pozo filtrante, que se filtra ahora el mar porque está subiendo por el derretimiento del hielo, por el calentamiento global. Los mares están subiendo. Se están comiendo también las playas, que es un peligro para el turismo, y también están penetrando más por debajo de la tierra y están afectando los pozos. Tú vas a Bávaro y sacas agua de un pozo y te huele a agua salobre. El día que haya una epidemia por ese problema y se afecta el turismo del país, nos va a costar más que hacer una presa en el este. Una sola presa no tiene el este. ¿Y cuántos ríos no tiene el este? Y eso es agua para la agricultura, agua para la población, salud. Pero te hacen 80 acueductos, ¿de dónde te sacan? Y no le llegue el agua a la población, porque esos acueductos no tienen agua, porque son ríos secos prácticamente, porque no tienen la forma de cómo sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás botando el dinero y no lo estás dedicando a lo que tienes que dedicarlo. Luis Manuel, mira, yo tengo 2 preguntas para ti. Primero, voy a leer un parrafito del discurso. El presidente señaló que en materia de educación se inauguraron 72 escuelas, 1.139 aulas, decía, por una inversión de 6.677 millones. Además, se están construyendo 119 edificios, 104 liceos y 25 politécnicos. También señaló en inversión de obras de 16.000 millones de pesos. Cuando uno suma que la persona que hablaba decía, óyeme, la baja inversión en infraestructura física que tiene el país y que eso ha sido la clave del desarrollo, porque tú decías, mira, con lo que recibe este gobierno en la misma proporción del Producto Interno Bruto, Balaguer hizo 34, 35 presas, decías tú. Yo pregunto, porque aquí el discurso del presidente está lleno de números, un discurso que en mi parecer muy completo porque hizo una rendición de cuentas. Ahora, la pregunta es, ¿quién debería auditar todos esos números de manera independiente para que la población esté tranquila? Porque la población ha criticado el discurso, ha criticado los números, sobre todo los números de la economía. Esos son números que sabemos tú y yo que se calculan del Banco Central, y ahí no entramos en cuestionamiento, porque esos son los números y hemos explicado por qué la población no lo siente. Ahora,
pero los números de cuántas escuelas, de cuántas obras, de cuántos hospitales, ¿a quién le correspondería eso para que eso sea una rendición de cuentas de un discurso auditado? Pero mira el asunto, mira. Y para terminar este punto de la presa, de 35 presas, Balaguer en 22 años construyó 32. Sin esa presa en este país no hubiera agua y no hubiera agricultura. No hubiera agricultura. Aquí no se cosecharía nada ahora mismo. Estuviéramos como en Haití. Y en los siguientes, ¿cuántos años? 30 años. Más de 30. Más de 30. 2 presas se han hecho. Más de 30. 2 presas. ¿Y el dinero? ¿A dónde está el dinero? Ahora tú me hablas de todas esas escuelas, todas esas edificaciones. Naturalmente, ahí es que está el dinero. En edificaciones. En edificaciones es donde más se va en... ¿Cuántas escuelas se construyeron en solares que no existían? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Tú sabes cuántas escuelas y cuánto dinero se dio a ingenieros para que construyeran escuelas en solares que no existen, que no tenían título, que se gastaron los cuartos y no están tampoco las edificaciones? No están los cuartos ni están las escuelas. Entonces, tú puedes tener muchas aulas, pero si tú no tienes buenos profesores, que es lo que hace falta aquí para educar, ¿qué tú haces con tener aulas? Porque el problema es ese. El problema es que tú tienes... Ahora quieren poner moral y cívica. La quitaron porque era una materia cuando Trujillo. Y 30 años después, 60, se han dado cuenta de que era necesario. Es como el arte y oficio. Y lo que tenían los jesuitas, lo que tienen los jesuitas y lo que tienen la gente de Don Bosco, que eran escuelas técnicas. 60 años después se dieron cuenta que habían construido escuelas técnicas, que eso era correcto lo que se hacía. Se eliminaron porque eran de Trujillo. Pero también se robaron todo lo que era de Trujillo. Que ese es un problema grande también. Eso fue el principio de la redistribución del ingreso en este país. Bueno, vámonos a una pausa, Rommel. Cuando regresemos entramos con los números de teléfono para que nuestros radios escuchan, nos llamen y luego terminamos con el segmento, redondeamos Luis Manuel, está todavía abierta. Mira, no estoy exaltando aquí a la figura de nadie. No, estoy diciendo lo que ha sido, lo que fue bueno, que se dejó de hacer y que nos hemos deteriorado por eso, porque no se le dio continuidad. Claro, y es la causa por lo cual la gente no siente el crecimiento. Vámonos a la pausa, Robin. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Uno más que se va en rojo. Cuando eres un semáforo ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto, pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Hola, soy una bolita de papel en el piso. Llevo días aquí, tirada, abandonada. Siempre que alguien pasa dice, no, otro la recoge. La verdad es que no sé quién es ese otro, pero debe ser muy famoso, porque todos lo conocen. No me queda más que esperar aquí a que otro me recoja y me lleve al zafacón. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino,
Es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado. Desahógate, 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 RD. Desahógate. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, vamos a esperar que los amigos Radio Escucha nos llamen, los que han estado llamando, que se han caído algunos y también por la respuesta. Buenas tardes, desahógate. Señor Eduardo Martínez, escúcheme brevemente. Sí. Yo sé un poco de matemática. Muchas personas escuchan 4 años, creen que es un fracasán de día. Yo multiplico 365 días por 4. Eso hacen 1.460 días. Entonces yo le pregunto a ustedes, en ese intervalo de tiempo, ningún gobierno, por más buenas intenciones que tenga, puede reparar este país en 1.460 días. Cuando los otros tuvieron 20, multiplíquelo por 365 días. A ver cuántos días le llevan. Gracias, a este Enrique. gobierno. Gracias, Enrique. Buenas tardes, RD, desahógate. Buenaló. Sí, buenas tardes. Sí, miren, yo creo que eso de que se quita la moral y cívica de las escuelas no fue más que una imposición también de la USAID y de la agenda LGTB como parte de que se borre la identidad del dominicano. Y por otra parte, uno se explica cómo es que si la economía crece y crece, ¿verdad? Como los países aquellos. Entonces, aquí no se percibe en cuanto a salario, que es uno de los más bajos de América Latina, señores. Entonces, yo quisiera que ustedes me expliquen eso con cucharita. Bien. Buenas tardes, desahógate, RD. Sí, buenas tardes. Yo quiero programa y felicitar a Jesús Geraldo y a ese grupo que tiene ahí, a Piantini y a José Alfredo Guerrero, amigo. Gracias. ¿Qué le parece el discurso del presidente y lo que está exponiendo el señor Luis Manuel Piantini? Bueno, el discurso del presidente para mí fue una fábula de mal gusto, porque el país tiene todos los servicios deteriorados, aquí no hay nada que funcione y correctamente. Piantini dio una exposición bien grande sobre las 32 presas que hizo el doctor Joaquín Balaguer, pero hay que resaltar que esas presas fueron con ahorro interno. ¿Tú me entiendes? Así Entonces, es importante. Después de ahí no se ha construido más nada. El país va a la deriva. Pero, sí, adelante. Mira, con respecto a que fue con ahorro interno, también hay que pensar lo siguiente. Luis Manuel también dijo que esas presas le están dando servicio ahora a las personas. O sea que si se hubiese hecho con un ahorro externo también, con préstamos, esta generación estuviera pagando ahora también el beneficio que se está dando. O sea, todo el costo de la presa cayó en una sola generación cuando se está beneficiando con una presa más de una generación. Y Monte Grande lleva ya 4 préstamos. Claro. 4 préstamos lleva ya. Exactamente. Y yo felicito a Piantini y a José Alfredo y a ti por tu programa. Muchas gracias. Buenas tardes, desahógate, RD. Sí, buenas tardes. Sí, sí, adelante. El discurso del presidente, la locución estuvo bien porque fue interesante, es muy buen locutor. El problema con los datos que él da es que no se reflejan en la sociedad.
Entonces, cuando él habla de que la economía está creciendo y tú ves que el dólar está 62 por 1, ya ahí hay un fallo. Cuando tú ves que una libra de pollo cuesta 100 pesos, un plátano 35, una libra de arroz 55, hay un fallo. Tú me dices que la economía está creciendo, pero el pueblo lo que está sintiendo es que se está ahogando. Entonces, eso es lo que yo opino sobre la economía, principalmente en la economía. En los otros puntos habrá que discutir, a ver, pero en la economía no se siente en la población. Muchas gracias. Luis Manuel, te dejo los precios para que tú, porque una de las cosas que también dijo el presidente en la semanal era el tema cuando se le cuestionó que el principal problema de la población era la inflación y el alto costo de la vida, y él dijo que no controlaba precios porque no producía. Y dijo, no, eso es un tema de mercado. ¿Tu opinión? Bueno, pero fíjate, y es una de las cosas que había hablado José Alfredo también. O sea, mira, la Secretaría de Agricultura tiene mucho que ver con la situación de los precios. Y por eso digo que el Estado también tiene ahí una incursión en términos de cómo salen los precios. Porque fíjate, aquí no se ha impulsado algo que se ha impulsado en Ecuador, que se ha impulsado en los países asiáticos cuando se está produciendo arroz. En esos países se está utilizando paticos pequeños, patos pequeños, lo ponen en los arrozales, y esos patos pues producen abono y se comen los insectos y se comen los animalitos que dañan la planta. Toda la plaga. Las plagas, ¿no? ¿Verdad? Y se sacan esos patos ya grandecitos, se sacan cuando ya el arroz comienza a germinar, porque se pueden comer la semilla. ¿Por qué eso no lo han hecho aquí? Es una cosa muy sencilla, porque además esos patos cuando se sacan, también ya son alimentos para la familia, porque si se va a producir de nuevo arroz, hay que poner patos pequeños, pero ya esos patos grandes ya no se pueden volver a poner, sino esos paticos pequeños. Y entonces los patos grandes pueden servir de alimento para la familia o lo pueden vender, y eso es un ingreso adicional. Entonces el patico te reduce la cantidad de fertilizante que tú le vas a dar y el abono a esas plantas durante un proceso del 60% del tiempo que dure. Si ese tiempo dura 3 meses para producir arroz, yo no sé, 4 o 5 meses, tú tienes los paticos 3 meses. En esos 3 meses tú no le pones abono, ni fertilizante, ni pesticida, ni nada de eso, porque el patico te resuelve. O sea que tú estás bajando mucho el costo de producción para tú bajar el precio de ese producto, que es lo que más se come en este país. Tú sabes que más del 60% de la población lo que come es arroz con huevo. Con huevo. Arroz con huevo. Esos son los dos productos que están subiendo de precio y que más han subido. Y por eso el dominicano dice que no le da el dinero. ¿Por qué? Porque la UAS determinó que el que está por debajo de 22,000 pesos es un pobre. Y aquí los salarios, muchos de ellos no llegan a 22,000 pesos. Entonces por eso no sienten. Más del 50% de la población. No sienten que el producto creció. Si el producto creció, un grupito creció el producto, pero para la mayoría no creció. Bueno, José Alfredo. Ya no son las 6. No, todavía, José Alfredo. Vianelo, ¿tú querías algún comentario sobre el discurso del presidente? Vamos con... sí, no. Mira. El discurso del presidente, decíamos fuera del aire ahorita que no entendemos por qué casi 3 horas, solo 2 discursos han sido tan largos. 2016 Danilo Medina y este ahora. Entonces, es una rendición de cuentas lo que tú has hecho en un año. Si esa rendición de cuentas, el ministro de la presidencia o el ministro administrativo te lo han llevado en cajas, en folders de cada ministerio, tú no tienes que hablar tanto. Al Congreso, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, mira el caso de la vivienda. ¿Qué proyectaron en el 2024? Proyectaron 10,000 nuevas viviendas y 20,000 mejoramientos habitacionales. Mi vivienda, familia feliz, Dominicana se reconstruye. Resultado del 24. Pero míralo aquí. 4,800 entregadas. Entonces, es decir, un 44% de la meta. De la meta. Y tú lo buscas renglón por renglón, porque yo me ocupé, o nos ocupamos, 2 personas y yo,
de ir buscando cosas y cosas. Pero sigue adelante. La UAS, ¿verdad? ¿Qué se proyectó para el 24? Un centro de la UAS en Azua, un centro en Neiva, Atomayor, San Cristóbal, Monteplata, un liceo experimental infantil en San Cristóbal y Atomayor. ¿Qué se entregó? La UAS de Azua nada más. Es decir, una sola obra. Hay otras que ni siquiera se han comenzado. Por ejemplo, dieron el primer Picasso de la UAS Santo Domingo Este. Vaya a ver la tierra cómo está. Nuevamente hecha monte. Entonces, si tú vas a rendir cuenta, tú rindes la cuenta como debe rendirse. Pero por eso el presidente de la República no se comprometió ahora, no dijo promesa, no dijo que iba a hacer aquello, sino habló de las piedras. Tú tienes las piedras. Bueno, que fíjate, lo del ámbar, lo primero que, en su primer discurso que dio como presidente, ese fue su obra magna, la carretera, la autopista del ámbar. ¿Y en qué paró eso? 5 años hace de eso, nada. Pero, por ejemplo, iniciar la licitación del tranvía de la Winston Churchill y del tren Jaina San Cristóbal, además del tren urbano Santo Domingo. Esas obras no presentan ningún tipo de avance, ni se han comenzado. Y hemos ido levantando así aleatoriamente. Bueno. ¿Tú entiendes? Entonces, no. Bueno, ya estamos casi concluyendo, Luis Manuel, tus redes sociales, tú has estado muy activo escribiendo tu página web para que los seguidores puedan seguir tu columna semanal. José Alfredo, tus redes sociales, Vianelo, adelante José Alfredo. Bueno, mis redes sociales son, yo utilizo X, la plataforma X, ahí soy J. Guerrero BTA. Luis Manuel tiene un portal, Luis Manuel Piantini, y los dos queremos ser entrenados en luismanuelpiantini.com. Sí, un portal. Ahí pueden entrar y encontrar todos los artículos que yo, todas las intervenciones también en televisión. Y, ojalá y esta también se incluya. Yo creo que se incluyó la anterior, yo no sé. Pero necesitamos un diplomado de redes sociales. Muy somos bien, de la vieja guardia. Vianelo, tus redes sociales. Nosotros estamos como Noti Actualidad Global en YouTube y en todas las redes sociales. Bueno, y ustedes saben, tu consultorio financiero en YouTube y en Instagram, Jesús Geraldo Martínez, y en acento, tu consultorio financiero y la banca dominicana por dentro. Escribimos 2 veces en la semana, los martes y los jueves. Los martes un artículo más técnico sobre la banca dominicana, pero llano. Y los jueves temas de finanzas personales, de consejos para las personas, sobre todo de las diferentes situaciones, que es una columna que se alimenta de las preguntas que nos hacen nuestros seguidores a través de Instagram o a través del correo directo, tu consultorio financiero. Darle las gracias a todos los que han llamado, a todos los que se han mantenido en estas 2 horas escuchando esta excelente ponencia, análisis que ha hecho Luis Manuel del discurso del presidente de la República en materia económica, cómo se deben crear las bases para el desarrollo, si queremos un progreso en los próximos años, si queremos aumentar la clase media, si queremos llegar a tener un producto interno, un PIB per cápita de $15,000. Creo que Luis Manuel ha dado todas las pautas necesarias. Agradecerle a Grisel, ella se reintegra el próximo sábado como la conductora principal del programa, y yo ocuparé mi columna, mi segmento de tu consultorio financiero. Muchas gracias a Luis Manuel, muchas gracias a José Alfredo, muchas gracias a Vianelo, y buenas tardes al pueblo dominicano. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Los dominicanos